continuación tenemos a la doctora Dolores de la Puerta, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, experta en microbiota y terapia microbiológica. Es consultor médico del Instituto de Microecología de Madrid y nos va a presentar el papel de la microbiota intestinal en la homeostasis intestinal y manejo de xenobiota. Bueno, yo voy a hacer un cambio un poco en la línea que lleva la mañana. Voy a hacer un cambio porque voy a plantear elementos específicos de cómo nuestro organismo interactúa a nivel del intestino con el mundo de los xenobióticos, qué recursos tiene nuestro organismo para gestionar, para metabolizar o para optimizar o para minimizar la acción de los tóxicos en el organismo, y cómo en una situación de disbiosis, o en una segunda parte, como una situación de disbiosis, nuestro propio organismo, nuestra propia microbiota genera elementos que se están comportando como endobióticos, ¿vale? No son elementos de fuera que actúan de una forma u otra, no. Nosotros mismos en un contexto disbiótico estamos generando elementos, voy a describir dos, o sea, me voy a entretener en dos de ellos, pero un poco la charla quiebro un poco la línea con permiso de los organizadores. Bueno, tenemos que tener siempre conceptuado que el intestino es un medio en el que hay una homeostasis que depende de muchos elementos. Es un equilibrio muchas veces muy delicado y las alteraciones siempre son multifactoriales, no hay un solo elemento que se convierta en disruptor de esa homeostasis. Ese equilibrio, esa homeostasis intestinal, lo que permite es una señalización estable y equilibrada del sistema inmunitario. Inmunidad e inflamación es un tándem que van muy unidos, y el mundo de metabolismo y neuroendocrino. En esa estabilidad, el equilibrio ha de ser dinámico y funcional, y los actores principales son el epitelio y la permeabilidad, la normal permeabilidad a través del epitelio, transcelular e intercelular, y la microbiota. Por supuesto, el actor principal de esos tres es la microbiota, en ese mundo de la homeostasis del medio intestinal, con lo cual es un poco en lo que me voy a entretener un poco. ¿Cómo afectan los xenobióticos a la microbiota? ¿Cuál es la acción? He cogido un artículo, que tengo la referencia después, en el que determina que estos son los mayores xenobióticos de impacto sobre la microbiota intestinal, con lo cual el tándem alteración de la microbiota, alteración de señalización inmunitaria, proceso de disbiosis y descalabro de todo el medio intestinal es la cascada. En este artículo consideran que estos son los más importantes directamente de acción sobre la microbiota. Este es el artículo. Hay dos formas en las que los xenobióticos alteran a la microbiota. Podemos describir dos vías, digamos. Una vía metabólica, en el que los xenobióticos desequilibran compuestos azufrados, fenólicos y ésteres, modifican la expresión genética por alteración del metabolismo de los lípidos. Esto es importantísimo porque todos los epitelios, la membrana de todos los epitelios es una membrana bilipídica, con lo cual si el xenobiótico afecta al metabolismo de los lípidos, es susceptible de desestructurar funcionalmente un epitelio, y todos los receptores, todo el mundo de la genética, la epigenética, con los receptores en membrana celular, pueden estar alterándose por acción de los xenobióticos. Y en tercer lugar, disminución en los niveles de transcripción relacionados principalmente con el ribosoma y la unión con los ácidos nucleicos. Eso con respecto a metabolismo, pero con respecto a acción específica del xenobiótico sobre la microbiota, tengo el favorecimiento, se favorece
la disbiosis. ¿Por qué? Porque favorezco el crecimiento de proteolíticos, bacterias que son saprofitas, pero que si crecen por encima de rango se están comportando como patógenos facultativos, que es lo que vamos a desarrollar después, generando estos endobióticos, y una disminución en las bacterias de homeostasis, en los grupos microbianos que se encargan de estabilizar el normal funcionamiento del intestino. Bacterias principalmente de fermentación y sacarolisis, que son las que se encargan de sintetizar principalmente los ácidos grasos de cadena corta, que es el elemento metabólico que más estabiliza el medio intestinal. Y luego, en ese contexto disbiótico, producción de citoquinas e interleuquinas, principalmente la interleuquina 8, que cronifican el proceso proinflamatorio a nivel del intestino. Este sería un poco el lenguaje de las citoquinas. Los xenobióticos interactúan con la microbiota, como hemos dicho, de forma general. Este es otro artículo, lo mismo, el impacto de los xenobióticos sobre la microbiota, modificando específicamente procesos biológicos, metabólicos e inmunitarios, con lo cual si tengo eso alterado, o sea, si tengo impacto sobre esos elementos, la afectación en el organismo se convierte en global. ¿Qué puede hacer la microbiota? ¿Qué recursos tiene la microbiota para gestionar esto, para modular esto? El recurso más importante que tiene la microbiota es la señalización inmunitaria. A nivel del intestino tenemos el tejido linfoide asociado al intestino, el GALT, forma parte del sistema inmune de mucosas de todo el organismo, y es el órgano, el sistema inmune de mucosas es el órgano que determina los fenómenos de tolerancia antigénica o tolerancia inmunológica. ¿Qué significa esto? El contacto del interior y el exterior, tenemos que tener elementos en nuestro organismo que identifiquen si la sustancia con la que interactuamos, si esa sustancia es un tóxico o un potencial determinante antigénico o no lo es, y si es un tóxico, poner en marcha el recurso del sistema inmunitario, que en principio es inespecífico y luego es más específico, ¿vale? Pues entonces, el tejido linfoide asociado al intestino, ¿por qué es especialmente importante? Porque el intestino es la mucosa más extensa en superficie del organismo, con lo cual toda la señalización inmunitaria que depende del intestino es a nivel sistémico es la más relevante. ¿Y quién modula funcionalmente el sistema inmune de mucosas? La microbiota, con especificidad de algunas bacterias más que otras, pero la microbiota es quien modula el GALT, con lo cual, si el xenobiótico tiene impacto sobre la microbiota, yo estoy alterando la señalización inmunitaria y a partir de ahí todos los descalabros a nivel orgánico que se nos ocurran, ¿vale? ¿Qué es importante para ese proceso de estabilización o de señalización? Es importante la dieta, ¿por qué? Porque en gran medida nuestro patrón de microbiota está muy unido o depende mucho de nuestra alimentación, del tipo de alimentación. La composición de la microbiota, la dieta también determina qué y cuántos xenobióticos pueden llegar al intestino, el mundo de los aditivos alimentarios, ese sería un poco el contacto en el contexto de la dieta más importante en el contexto en la opción de alteración del medio intestinal. Y esta dieta, en relación a la microbiota, la producción de endobióticos, que decíamos, en un contexto disbiótico, la microbiota está generando elementos que se están comportando como tóxicos. La interacción compleja y dinámica entre xenobióticos, endobióticos y el GALT es la nueva frontera en la inmunidad de las mucosas. Me parece una máxima bastante redonda. ¿Cuáles son los metabolitos que generan las bacterias, buenos y malos, digamos, los que estabilizan? ¿Qué elementos son los que me van a estabilizar funcionalmente el medio intestinal y qué elementos se están comportando como endobióticos? En este artículo hay se determina todo lo que genera la microbiota. Nos va a interesar como elementos estabilizadores, hemos dicho, los ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato y butirato principalmente,
toneladas de ellos quiero, principalmente de butirato, como elementos estabilizadores, productores de la microbiota, estabilizadores del medio intestinal. Y los que no me interesan nada son los ácidos grasos de cadena ramificada, ácidos grasos volátiles muy proinflamatorios, muy proirritativos, el amoníaco y las aminas biógenas producidos por las bacterias proteolíticas y aminoácidos aromáticos, producidos por la microbiota, que no me interesan nada. Vamos a los homeostáticos. Empezamos por metabolitos producidos por la microbiota intestinal que me van a estabilizar el medio. Los ácidos grasos de cadena corta, que hemos dicho que es lo que vamos a desarrollar un poquito, que son los más importantes. La microbiota genera otros elementos que también me estabilizan el medio y funcionalmente son recursos de salud, digamos, como los determinados anticuerpos, principalmente la inmunoglobulina A, bacteriocinas, defensinas, tal, enzimas importantísimos, diaminoxidasa y monoaminoxidasa, importantísimos porque son grandes neutralizadores de elementos endobióticos, sobre todo de las aminas biógenas, con lo cual producidos como elementos de control de los tóxicos locales, y luego un mundo que he puesto con unos puntos suspensivos de los neurotransmisores, ¿vale? No entro ahí en nada, me voy a entretener un pelín en los ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta se producen por fenómenos de fermentación y sacarolisis, donde está la microbiota de fermentación y sacarolisis, que es principalmente en el colon ascendente, este es su sitio. Los ácidos grasos de cadena corta tienen un pKa, una media de 4,8, y el medio intestinal es fisiológicamente ácido, con lo cual la gran producción de ácidos grasos de cadena corta en sí mismo, físicamente, solo por el pH ya es un elemento de estabilización de la homeostasis. El pH en este tramo oscila de forma fisiológica entre 5,4 y 5,9, con lo cual si estoy produciendo ácidos grasos de cadena corta que tienen un pKa de 4,8, estoy solamente con ese elemento físico acidificando y estabilizando el medio intestinal. Vale, colon ascendente, microbiota sacarolítica y de fermentación, pero esa microbiota necesita un sustrato para producir esos ácidos grasos de cadena corta. El sustrato es la fibra alimentaria. Solo obtengo ácidos grasos de cadena corta si tengo saludable la carga de esa microbiota en el intestino, pero necesito ingesta de fibra alimentaria con la dieta. En el proceso de producción de ácidos grasos de cadena corta se generan muchos gases, y esto es fisiológico, la producción de gases. El organismo produce aproximadamente 10 litros de gases al día, que se gestiona sin ningún tipo de problema. La guerra viene cuando esta fibra alimentaria en un contexto disbiótico, en vez de encontrarse con una microbiota de fermentación y sacarolisis, se encuentra con un sobrecrecimiento de microbiota proteolítica. En ese contexto, que tengo bacterias que me están produciendo ácido sulfídrico, que me está irritando tremendamente la pared y aumentando la sensibilidad, por ejemplo, al dolor. Esos gases, esos 10 litros de gases, si el gas en vez de ser CO2 es ácido sulfídrico o es mucho metano, cambia la sensibilidad, la sensibilidad al dolor en el contexto de la distensión por los gases, con lo cual en este proceso estamos hablando de gases fisiológicos, y en un contexto disbiótico los gases cambian y esa sensibilidad, esa susceptibilidad a la presencia del gas también cambia. Ácidos grasos de cadena corta, hemos dicho, microbiota de fermentación y sacarolisis y fibra, ¿vale? El almidón resistente es el top 10, ¿vale? Digamos, es el más importante dentro de la fibra alimentaria para la producción de los ácidos grasos de cadena corta. Los tres principales son butirato, propionato y acetato, cuantitativamente en estos porcentajes, y funcionalmente el más completo, el más interesante, el más de los más, el butirato. ¿Cuáles son las funciones de los ácidos grasos de cadena corta? Nutrición. ¿Nutrición de qué? Del enterocito, de la pared, del epitelio. El 90% del requerimiento nutricional del epitelio intestinal es aportado por los ácidos grasos de cadena corta, principalmente por el butirato.
Acidifican el medio intestinal, ya lo hemos dicho, eso es estabilidad. ¿Por qué? Porque un medio ácido impide el crecimiento de patógenos que viven mejor en un medio ligeramente alcalino, y porque los elementos que producen esos proteolíticos patógenos facultativos son elementos alcalinos, principalmente amoníaco, con lo cual una buena carga de ácidos grasos de cadena corta es capaz de neutralizar las posibles maldades de esa producción de amoníaco. Modulan inflamación. Lo hacen de forma muy específica, activando receptores determinados. Los FFAR, el 2 y el 3, son específicos de unión al butirato y están absolutamente intrincados con la respuesta inflamatoria a través de las histonas de acetilasas, ¿vale? Histonas de acetilasas, el mundo de la señalización epigenética en el contexto de la inflamación crónica, enfermedad inflamatoria crónica intestinal, disregulación funcional de las histonas de acetilasas, funcionalmente bien reguladas o mal reguladas, ácidos grasos de cadena corta dependiente y específicamente butirato dependiente, con lo cual butirato e inflamación, una conexión, un nexo muy estrecho. Hemos dicho el pKa de los ácidos grasos de cadena corta, con lo cual acidificación, que es lo que yo quiero en el intestino. Son importantísimos en el metabolismo de los ácidos biliares. Hígado y vesícula lo que producen son ácidos biliares primarios. Los ácidos biliares primarios funcionalmente tienen pocos recursos y además me pueden dar guerra en el contexto del Clostridium difficile, por ejemplo, favorecen su desarrollo. La microbiota, una vez que a nivel de duodeno se segregan los ácidos biliares primarios, inmediatamente diferentes elementos, diferentes microorganismos de la microbiota los convierten en ácidos grasos secundarios, ácidos biliares secundarios, que sí que son los que son funcionalmente activos en todo el metabolismo de los lípidos. Metabolismo del nitrógeno, esto es interesante, interesantísimo, porque hemos dicho que las bacterias proteolíticas, que son saprofitas, son patógenas si crecen por encima del rango, pero en un rango normal la microbiota proteolítica es saprofita y en una pequeña cantidad está continuamente produciendo amoníaco, con lo cual tener elementos que me favorezcan la gestión del amoníaco es interesante. En este punto que os cuento, ¿cuál es? El amoníaco, en el momento que se sintetiza, se le mete un protón, se convierte en amonio. El amonio sigue siendo muy alcalino, de hecho es un 0,1 punto más alcalino que el amoníaco, pero ya no es una molécula irritante para el medio, con lo cual, además el tándem amoníaco-amonio es mucho más fácil que el organismo lo gestione para el filtro renal, para ser eliminado. Y el control de la uremia, obviamente, si yo favorezco la desaparición del amoníaco, estoy controlando la uremia. Ácidos grasos de cadena corta, regulación inmunitaria, fenómenos, hemos dicho, de tolerancia antigénica o de tolerancia inmunológica, la identificación. ¿Tú qué eres? ¿Tú eres un nutriente? Pasa. ¿Tú qué eres? ¿Tú eres un tóxico? Cierro permeabilidad intestinal y pongo en marcha respuesta del sistema inmunitario. Bueno, esta es la cascada, lo que decía de las histonas de acetilasas, una dieta rica en fibra con una microbiota sana, cargada de elementos potentes para fermentación y sacarólisis, genera ácidos grasos de cadena corta que atraviesan o bien por receptores específicos o por difusión pasiva, y aquí las histonas de acetilasas en membrana nuclear con toda la cascada de bondades en la modulación de su expresión, digamos. Vamos a darle la vuelta. Esos son los elementos, principalmente los ácidos grasos de cadena corta, que me regulan, metabolitos homeostáticos generados por la microbiota. Pero hemos dicho que la microbiota también se puede convertir en un tóxico en un contexto disbiótico. Voy a hacer dos partes. Una, la propia microbiota, el propio microorganismo, principalmente gram negativos, ¿por qué? Por el lipopolisacárido que contienen en membrana, y en la otra parte, elementos que genera la microbiota que también se comportan como endobióticos. En la primera parte, la microbiota con lipopolisacárido en membrana,
¿por qué es un endobiótico? O sea, ¿por qué está haciéndonos daño? El punto de partida del reconocimiento de ese lipopolisacárido de membrana son los receptores Toll-like, es el punto de partida de toda respuesta inmunitaria, son receptores de reconocimiento de sistema inmune innato, y hay dos elementos que los activan: la propia microbiota y elementos derivados de la dieta. Elementos derivados de la dieta que me podrían activar el 2 y el 4, que son los receptores Toll-like, el 2 y el 4, que serían los más implicados como activación del proceso que estamos comentando, serían los lipopolisacáridos y ácidos grasos de cadena saturada. Activan estos dos receptores, el 2 y el 4, se anclan, los activan y estimulan la liberación de citoquinas proinflamatorias, el TNF-alfa y la interleuquina 6 principalmente, implicadas en procesos metabólicos, en procesos inflamatorios en general, bloqueos metabólicos, inmunitarios, en fin, proinflamación. Este es el lipopolisacárido de membrana, ¿vale? Esta sería la pared de un gran negativo, y lo que se está comportando como una endotoxina es el lipopolisacárido, principalmente el antígeno O, el lípido A y parte de estas proteínas. Hemos dicho polisacárido O, es el antígeno O, el lípido A y parte de las proteínas. Este es el determinante que señaliza al sistema inmunitario, esa es la endotoxina. Hay una interacción, digamos, más fina de señalización inmunitaria, que es con los receptores, los MAP, un receptor de las quinasas, bueno, un poco más complicado, pero no me enredo ahí. Decir que hay un proceso de señalización un poco más fino que contribuye a que estas endotoxinas estén señalizando y cronificando un proceso de inflamación de bajo grado crónico a nivel de todo el organismo, una inflamación silente. Estos lipopolisacáridos, hemos dicho, a nivel local, el contacto con la endotoxina lo que está generando es inflamación de bajo grado, pero a nivel sistémico, si se produce una traslocación de estas bacterias portadoras del lipopolisacárido, están, por supuesto, manteniendo la inflamación, pero ya a nivel general, y produciendo los fenómenos de endotoxemia metabólica. Esa endotoxemia metabólica genera insulinoresistencia, cambios hacia el alza del peso corporal y desorden metabólico. La definición de endotoxemia metabólica la he puesto aquí un poco por si a alguien le resultaba un elemento chocante. Es una intoxicación sistémica de todo el organismo de bajo grado, subclínica, causadas por endotoxinas del propio organismo, de la luz intestinal o fragmentos celulares, aquí donde entrarían los lipopolisacáridos, que por traslocación acceden a torrente sanguíneo, proceden normalmente de gram negativos, y tiene que haber siempre un contexto de alteración de la permeabilidad. Si no hay un contexto de alteración de permeabilidad, la microbiota no trasloca. Necesito tener esa activación, por la razón que sea, de zonulina, que me está permanentemente manteniendo abiertas las tight junction, las uniones intercelulares. ¿Cuáles son? Eso con respecto a microbiota portadora del lipopolisacárido, que el propio microorganismo se está comportando como un endobiótico. La segunda parte hemos dicho elementos que genera la microbiota que se comportan como endobióticos. Esta lista que tenéis aquí se produce siempre en el organismo. Lo que pasa es que las bacterias que lo producen, que principalmente son los proteolíticos, tenemos una carga muy pequeñita, menos del 0,01 porcentual de toda nuestra microbiota son las bacterias proteolíticas. Las necesitamos naturalmente, además de estas maldades, esas bacterias proteolíticas en el proceso de digestión de las proteínas están generando aminoácidos esenciales que nuestro organismo no es capaz de producir, con lo cual naturalmente que las quiero, pero en una cantidad muy pequeña. ¿Por qué? Porque si crecen, la producción de estos elementos me puede intoxicar el organismo, ¿vale?
Ácidos biliares, hemos dicho primarios, ¿por qué? Porque si no se produce la conversión a secundarios, esos ácidos biliares primarios me pueden estar dando guerra. Las aminas biógenas, amoníaco, CO2, los gases que hemos dicho, indol, fenol, escatol, pecresol. Nos vamos a entretener en desarrollar un poquito las aminas biógenas y el amoníaco. Aminas biógenas. ¿Cuál es el proceso por el que el organismo produce aminas biógenas? Hemos dicho digestión de las proteínas. La microbiota proteolítica la encontramos en el colon descendente, ¿vale? Pero la digestión de las proteínas empieza mucho antes. En el estómago tenemos unos enzimas, pepsina y gastrina, que empiezan a romper la proteína, convirtiéndola en polipéptidos y empezando a producir ya aminoácidos. Hay una segunda fase a nivel del lumen intestinal, donde sobre todo a nivel de intestino delgado proximal, que es donde tenemos los pulsos a través de la ampolla de Vater de la secreción de los enzimas pancreáticos que siguen rompiendo estos polipéptidos a moléculas más pequeñas y seguimos produciendo aminoácidos. En el ribete en cepillo, en el borde del enterocito, en el borde luminal del enterocito, hay unas peptidasas que siguen rompiendo a un peso molecular que ya es susceptible de ser absorbido por el enterocito. Dentro del enterocito sigo teniendo enzimas que ya estas moléculas, que son muy chiquitinas, ya directamente me liberan aminoácidos que ya absorben, pasan a sangre y cada uno a hacer su trabajo donde le corresponda. Vale, hemos dicho microbiota proteolítica, colon descendente. Al colon descendente, si hemos tenido todo ese proceso previo de digestión de la proteína, realmente llegan pocas proteínas con una dieta normal. Si estoy marcando una dieta hiperproteica, pues cuanta más carga de proteína tengo, más opción tengo de que lleguen proteínas a colon distal. Pero además tengo elementos, células de descamación del epitelio, que eso no depende de la dieta y también tienen componentes que puede digerir esta microbiota. Tengo péptidos intermedios que se han escapado por ese camino y los aminoácidos que hemos ido liberando, ¿vale? Entonces, estos elementos llegan a colon descendente, que es donde tengo la microbiota proteolítica. Dos reacciones, desaminación y decarboxilación. La desaminación me genera los ácidos grasos de cadena ramificada volátiles, ácidos grasos iso, que son muy hepatotóxicos, muy proinflamatorios, muy irritativos, no molan nada. Algún ácido graso de cadena corta, amoníaco, que tampoco lo quiero para nada, y eso sería en el proceso de desaminación, en el proceso final de decarboxilación, las aminas biógenas, que es un poco el hilo que estoy desarrollando ahora. Cuando hablo de aminas biógenas estoy hablando de todo este paquete, ¿vale? Con maldades globales y maldades individuales, ¿vale? Principalmente, bueno, creo que llevo alguna referencia después, pero la más activa a nivel sistémico del organismo es la histamina. Fenómenos de histaminosis no alérgica, descargas de histamina en la que el sistema inmunitario no tiene nada que ver. Nuestra microbiota genera descargas de histamina en situación disbiótica, generando cuadros clínicos de histaminosis no dependientes de reactividad del sistema inmunitario, sino de un cuadro disbiótico intestinal. Las aminas biógenas en general son muy vasoactivas y muy psicoactivas y bloquean o están implicadas en procesos de división celular y de transmisión nerviosa. Las aminas biógenas son bivalentes, no todos son maldades en el mundo de las aminas biógenas, ¿vale? Insisto, en una cantidad pequeñita de microbiota proteolítica, una pequeña cantidad de aminas biógenas son tróficas, por ejemplo, contribuyen a la maduración del epitelio. Esto es especialmente interesante en el medio intestinal, que es un epitelio de replicación muy rápida, con lo cual tener una señalización de poliaminas es un proceso de estabilización del epitelio
epitelio, pero en una cantidad muy pequeña. Estimulación de la maduración del sistema inmunitario, aumenta el nivel de inmunoglobulina, diferenciación de los linfocitos intraepiteliales, todo esto es inmunidad, papel protector de atopias y alergias alimentarias, estimulación de la actividad de enzimas, incrementa la producción de mucus, el mucus que tapiza el epitelio intestinal y lo protege como una moqueta y alberga, ese mucus alberga todo lo que vive estable en el intestino, la microbiota, los nutrientes, los anticuerpos, las betadefensinas, todo lo que vive estable en el intestino vive alojado en esa capa de mucus. Reparación de alteraciones de la mucosa, interactúan con la contractilidad, fenómenos de peristaltismo, antioxidante, proliferación celular, o sea, no todos son maldades con las aminas biógenas, una pequeña cantidad necesito mi organismo una pequeña carga de aminas biógenas. Pensar que la leche materna, uno de los elementos estructurales importantes que tiene es poliaminas para contribuir a la maduración del epitelio intestinal del bebé. Hemos dicho bivalente, si tengo una carga importante de aminas biógenas, hay bastante bibliografía, he puesto estos dos, pero hay muchísima bibliografía, aumento del riesgo de pólipos y elementos de carcinogénesis asociado a poliaminas y aumento de enfermedad inflamatoria intestinal crónica y patología autoinmune. Dos artículos, pero insisto, hay mucha bibliografía de la carga de amina biógena en el contexto del intestino, maldades asociadas. De forma individual, determinadas aminas biógenas se pueden unir a determinadas patologías. La histamina, por ejemplo, hemos dicho los fenómenos de histaminosis no alérgica, que es histaminosis en general, ¿vale? Pero en vez de ser producida por una señalización del sistema inmunitario, generada por nuestra microbiota. La tiramina asociada a las migrañas en procesos disbióticos, yo he visto en consulta muchas veces pacientes que arreglas la disbiosis y migrañas resistentes a todo ceden solas porque estaban siendo estimuladas por aminas biógenas. La feniletilamina y la putrescina, acción sobre la hipertensión, sobre la presión sanguínea, putrescina y cadaverina, sobre el mundo de la reducción de los nitritos, formando nitrosaminas, sabéis, elementos especialmente procancerígenos, putrescina, cadaverina y tiramina, muy importantes en el contexto del colon crónico, digamos, de la enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Es verdad que todas las IBD tienen procesos disbióticos muy severos, ¿vale? En el que hay sobre todo mucho déficit de butirato, eso está absolutamente constatado, el déficit de butirato en toda la IBD, pero o sea, y la consecuencia de ese déficit de microbiota homeostática productora de ácido graso de cadena corta es el sobrecrecimiento del proteolítico y la producción como consecuencia de aminas biógenas. Putrescina, espermidina y espermina en el receptores neuronales y gliales, canales neurotransmisores, en fin, el funcionamiento cerebral. ¿Qué tengo en mi organismo para neutralizar aminas biógenas? El recurso endógeno para la neutralización de aminas biógenas son la biaminoxidasa y la monoaminoxidasa, ¿vale? Pero para una pequeña cantidad de amina biógena. Hay déficit de DAO, tenemos elementos con la dieta que me bloquean la DAO, tenemos fármacos que me bloquean la DAO, o sea, gestión y estabilización de amina biógena, DAO y MAO dependiente. Y el segundo endobiótico al que podemos hacer referencia es el amoníaco. El amoníaco se sintetiza en el metabolismo bacteriano de las bacterias proteolíticas de las proteínas, compuestos nitrogenados, del epitelio, hemos dicho, células de descamación epitelial, que permanentemente se están generando, y todo ello produciendo continuamente pequeñas cantidades de amoníaco. Eso se sabe de siempre, no sé por qué hasta los años 70 nadie se plantea las maldades del amoníaco endógeno, o sea, no hay publicaciones previas a los años 70 de estudiar cuál es la acción de esa señalización continua del amoníaco en el organismo. A partir de ahí
Yo creo que es un poco cuando está el inicio de la revolución de conocer microbiota y funcional de microbiota, en el que como elemento productor de este proceso disbiótico aparece el amoníaco y empezamos a entender que a nivel local la carga de amoníaco lo que me está produciendo es alteración en la síntesis de ácidos nucleicos, irritación, por supuesto irritación es siempre barra inflamación, ¿no? Es el primer elemento de respuesta a un elemento irritativo a nivel local, cambio de morfología celular y reducción de la vida útil de las células, con lo cual estimula replicación con todo lo que eso conlleva. ¿Cómo gestiona nuestro organismo el amoníaco que produce? Hemos dicho, lo protona, le mete un protón, ¿vale? Lo convierte en amonio, veis que es un punto, un 0,01 punto más alcalino, que no me mola nada, el punto alcalino en el intestino no lo quiero para nada, pero este amonio no es irritativo, como lo es el amoníaco, no es irritativo y se elimina mucho más fácil por el riñón y por las heces, el tándem amoníaco-amonio, ¿vale? Con lo cual, el primer recurso, meterle un protón y dejar de ser irritativo y favorecer su eliminación. Pero si tengo una disbiosis en la que se está produciendo mucho amoníaco, en el momento que el pH salta de 6, pensar que el pH fisiológico del intestino está entre 5,8 y 6,4, con lo cual, si este resorte salta cuando el pH se mueve de 6, estoy todavía en una franja de seguridad de pH ácido. Cuando el pH salta de 6, el organismo que hace, saca el amoníaco del intestino vía porta y lo lleva al hígado. En el hígado pone en marcha el ciclo de la urea que neutraliza ese exceso de amoníaco. Se paga un precio por eso. Si la disbiosis es estable, ese ciclo de la urea está consumiendo muchísimo bicarbonato. Bicarbonato es bicarbonato circulante hay como elemento tampón, el pH de la sangre es 7,35, 7,45, a expensas de una despensa alcalina circulante que en un contexto de disbiosis crónica, ese ciclo de la urea puede estar haciendo un consumo extraordinario de ese bicarbonato circulante y generando una acidosis metabólica sistémica, que es una balanza inversa con la alcalinización del medio intestinal, ¿vale? Entonces, rebobino, que he visto alguna cara perdida. Tengo disbiosis generando amoníaco, le meto un protón y cuando tengo mogollón de amoníaco lo saco del intestino y me lo llevo al hígado. Pongo en marcha el ciclo de la urea, que tengo el inconveniente de que consumo bicarbonato, que lo vamos a hacer, pero prefiero tener un ciclo de la urea funcionalmente activo para que me ayude a neutralizar el amoníaco. La segunda maldad del ciclo de la urea todo el rato, el primero hemos dicho que es el consumo de bicarbonato extraordinario, el segundo es una fatiga funcional hepática, una sobrecarga funcional hepática que podemos constatar con valores como la medición de los ácidos grasos ISO, por ejemplo. Hay forma de hacer una medición de esa sobrecarga funcional hepática antes de que me salten las transaminasas, ¿vale? Hay un camino intermedio en el que el hígado va matado, todavía no tengo transaminasas alteradas, pero sí tengo un compromiso funcional. Con lo cual, xenobióticos y endobióticos, resumen de maldades asociadas: disbiosis, que genera inflamación, alteración de permeabilidad y lo que ello conlleva, la endotoxemia, habíamos dicho, la traslocación de microorganismos portadores del EPS y la producción de los propios elementos endobióticos de la microbiota, disfunción del tejido linfoide asociado al intestino y alteraciones metabólicas asociadas. Fijaros solamente la inflamación con una comunidad disbiótica de un epitelio, este es normal y este es una comunidad, o sea, una microbiota disbiótica. Sobrecarga funcional hepático, el hígado es la última barrera en el proceso de metabolismo y detoxificación, con afectación específica a nivel hepático de la ruta de los citocromos, citocromo P450, el retículo endoplasmático de los hepatocitos y de los enterocitos, con lo cual disbiosis, endotoxemia, disfunción del GALT, sobrecarga funcional hepática y bloqueo de la ruta de los citocromos P450. Microbiota y GALT son los actores imprescindibles en neutralización, estabilización de xenobióticos y endobióticos. Muchas gracias.
condiciones elevadas. Entonces lo has preguntado, que es muy fácil, pero no me he enterado. Vale. Es importantísimo, efectivamente, poder evaluar si ese hígado lo tengo en sobrecarga funcional. Tengo medidores directos y medidores indirectos. Los medidores indirectos, la forma de hacer el diagnóstico indirecto es hacer un estudio de microbiota. Si yo te hago un estudio de microbiota intestinal, yo tengo la capacidad de ver los grupos funcionales de microbiota homeostática, si los tienes bien o los tienes bajos, con lo cual estoy haciendo una lectura de tu potencial para producir ácido graso de cadena corta y estabilizar el medio. Eso por una parte. Y en ese mismo análisis, además de medir esa microbiota homeostática, te estoy midiendo el mundo de patógeno facultativo, ¿vale? Ese pool de bacterias proteolíticas, Pseudomonas, Clostridium, Colibiovares, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, y luego podemos medir también hongos levaduras, pero bueno, esta guerra nos venía un poco de lado, ¿vale? Pero por eso no he hecho mención, pero sería el segundo patógeno facultativo que tenemos a nivel del intestino. Pero sí interesa en este contexto la cuantificación de los proteolíticos, con lo cual si yo tengo una disbiosis en la que tengo pérdida de la microbiota de homeostasis y sobrecrecimiento de proteolíticos y una clínica de años de evolución, de forma indirecta sabes que ese hígado lo tienes que tocar, ¿vale? Seguro. Evaluación de la sobrecarga funcional hepática por la clínica, también tienes pista, no hace falta ponerse amarillo, quiere decir hay un cansancio, hay un olor corporal, hay un color, ese color cetrino, que bueno, a veces es constitucional más que hepático, pero ese color yo a los pacientes les miro el pelo, las uñas, les huelo, te da un aire, hígado te da un aire, seca mucosas, en fin. Y luego en analítica tengo la opción de medir los ácidos grasos ISO, que era cuando he puesto ese final de la cadena metabólica de digestión de las proteínas, había un proceso de decarboxilación y un proceso de desaminación. Bueno, pues los ácidos grasos ISO de cadena ramificada se pueden cuantificar también en un análisis en un análisis de heces. En el mismo análisis que cuantificas la microbiota intestinal, puedes medir residuos digestivos y en el contexto de los residuos cuantificar los ácidos grasos ISO, con lo cual tienes recursos para diagnosticar esa alteración funcional hepática en el que las transas todavía no te han saltado y sin embargo ese hígado ya lo tienes en compromiso. ¿Alguien más? Muchas gracias por tu exposición, ha sido muy cañera y muy potente. Ante todo este panorama yo quisiera saber si nos puedes dar algunas directrices sobre qué podemos hacer para revertir estos procesos bien inflamatorios y de disbiosis intestinal que yo considero que están a la orden del día, sobre todo porque el intestino permeable de los niños, la cantidad de problemas de piel, bueno, ya sabes a lo que me refiero. Muchas gracias. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, tenemos que identificar el problema, ¿vale? No hay remedios universales, quiere decir, cada paciente tiene su clínica y probablemente su analítica, ¿vale?, de microbiota, con lo cual cuanto más nos acerquemos a la realidad individual, más certeros podemos ser con el tratamiento, pero de forma general, una homeostasis intestinal, los recursos terapéuticos que tengo para revertirla, o sea, para normalizarla, son probióticos, prebióticos, que los hay de batallón, me refiero a todos los compuestos del Lactobacillus bifidobacterium, siempre de calidad, quiero decir, y además yo un probiótico, la calidad no se la doy por la carga de CFU ni por tropecientos mil diversidad de microorganismos, sino por lo que el laboratorio me demuestra de estabilidad de la cepa, ¿vale? Eso es lo que le da calidad a un probiótico. Probióticos, hemos dicho prebióticos, el mundo de los fructoligosacáridos, la inulina como prebiótico universal y prebióticos un poco más específicos como el almidón resistente. Decimos que la microbiota de fermentación y sacarolisis se alimentaba de la fibra alimentaria en general y del almidón resistente en especial. Bueno, pues hay prebióticos que contienen solo almidón resistente. Probióticos, prebióticos, y luego podemos trabajar inflamación, permeabilidad. Tenemos recursos terapéuticos, control de inflamación, pues muchos, los omegas,
A mí me gusta el omega 7, me gusta el omega 3, tenemos la cúrcuma, tenemos aminoácidos, la glutamina, la glicina, tenemos elementos de reestructurar epitelio a nivel de terapia. Básicamente, luego yo a veces trabajo algo de homotoxicología, pero bueno, eso ya un poco, cada maestrío tiene su librillo, pero la letra gorda es un poco probióticos, prebióticos, algo de fitoterapia, la cúrcuma determinante en el tema del intestino y nos ayuda mucho con el hígado también, y por ahí. Sí, claro, pero vente arriba, quiero decir, el rábano negro, todo el mundo del diente de león, pero bueno, básicamente por ahí. Ahora está viniendo lo que se llama la nutrición simbiótica. ¿Podría ayudar? Yo personalmente no soy partidaria de utilizar simbióticos. ¿Por qué? Si yo en una analítica, que yo hago prácticamente al 100% de mis pacientes les hago analítica, si yo en una analítica de microbiota me encuentro el Bifidobacterium bajo, Bifidobacterium es una bacteria que forma parte del grupo de microbiota protectora, ¿vale? Microbiota de homeostasis y que coloniza principalmente intestino grueso. El Bifidobacterium es una bacteria intermedia, o sea, es una bacteria primaria de contacto metabólico de digestión de la fibra alimentaria. Luego entrarían bacterias como Faecalibacterium, como Akkermansia, ya bacterias más específicas digeridoras de la fibra. Pero el Bifidobacterium, principalmente el Bifidobacterium adolescentis, es el punto de salida. Es decir, hay un primer elemento, con lo cual en una microbiota en la que yo tengo una disbiosis con pérdida de bacterias de homeostasis y específicamente un déficit de Bifidobacterium, jamás empezaría la terapia metiendo un prebiótico, porque al paciente lo voy a poner del revés con la clínica. Entonces ahí utilizo un probiótico de salida y elementos estabilizadores de la inflamación. Y en un segundo tiempo, por supuesto, un prebiótico, porque me sirve como alimentador, o sea, siempre un prebiótico, pero jamás en primera medida, con lo cual con un simbiótico no puedo elegir, quiero decir, tengo la fibra y la bacteria en el mismo producto.